casos, nosotros aquí en Telenoche, Nelson, donde hay denuncias y bueno, tiene que haber una denuncia para contarlo públicamente, tiene que haber una pericia para contarlo públicamente. Ahora hay casos que son todos truchos. Ah, esta es la historia que trae, Josefina. Entrevistamos a 4 sobrevivientes de falsas denuncias de abuso sexual infantil. 3 padres y una madre fueron denunciados por abusar de sus hijos, fueron declarados... Gravísimo. Fueron declarados inocentes, Domi Nelson, y aún así nunca más pudieron ver a sus hijos. Y todos denuncian que detrás de sus historias, sus exparejas fueron asesoradas por un mismo estudio jurídico. Tenían algún conflicto en el fuero de familia, por visitas, por alimentos, y fueron empujados a usar un instrumento que es la más cruel de las denuncias. Ya mismo lo vemos. Soy víctima de una falsa denuncia de abuso sexual. Esa falsa denuncia me arruinó la vida y, por supuesto, destruyó la vida de mi hijo. Yo fui mirada en un juzgado de familia como una degenerada, como una criminal. Esto vino sorpresivamente con un asesoramiento del estudio de abogados que ella tenía. ¿Cuál es su verdadero negocio trabajando para interrumpir vínculos? Y la plata. Bonita, estaba bonita, cuídate. A mí me arrancaron 4 hijos y me arruinaron la vida. ¿Cuántos hijos tenés, Alejandro? Tengo un solo hijo, uno solo, un único hijo, que lamentablemente hace 4 años que no veo porque fui víctima de una falsa denuncia. ¿Qué pasó? Bueno, después de una separación conflictiva que hubo durante un periodo con la mamá de mi hijo, era reticente a que lo viera, a que pase tiempo con él, dado los incumplimientos que se efectuaron en aquel entonces. Los abogados de la otra parte renunciaron y cuando asumió Carlos Daniel Mercado, la obstrucción del vínculo fue total. Por todo este conflicto familiar, Alejandro Rivero llevaba 5 meses sin ver a su pequeño hijo. En ese contexto, una jueza del fuero de familia ordenó un proceso de revinculación. Un día antes aparece Carlos Daniel Mercado y me radica una falsa denuncia de abuso en contra de mi hijo, diciendo que cuando yo lo bañaba le tocaba la cola. Esa falsa denuncia me arruinó la vida, destruyó la vida de mi familia y, por supuesto, destruyó la vida de mi hijo. Me denunció la madre de mis 2 primeros hijos por supuestamente haber abusado de mi hija. Ya me había separado 6 años, legalmente divorciado. Habíamos tenido una, creo yo, bastante buena convivencia en el sentido de cómo cuidar a los chicos. Y de un día para el otro me cae esta denuncia. ¿Asesorada por quién? Por Daniel Mercado. ¿Quién es Daniel Mercado? Para decírtelo en pocas palabras, un robavidas. Se dedica a hacer falsas denuncias. ¿Qué dice la denuncia? Decía que yo había tocado ciertas partes del cuerpo de mi hija en mi departamento. Me acusaron de haber abusado de uno de mis hijos, de hacerme tocar y de haber querido matar a otro de mis hijos. ¿Quién te acusa? Me acusa mi ex marido cuando interviene el doctor Carlos Daniel Mercado, porque yo le pido el divorcio y la división de bienes. Mi ex marido logró llevarse a mis hijos a Chicago y el resultado fue, a los 2 años de haberse ido mi hijo Marcos a Chicago, se suicidó. ¿Cuántos hijos tuviste? El mayor, que ya no lo tengo más, desgraciadamente, ahora tendría 21 años, y 3 más, mellizas, que fueron por tratamiento de fertilidad, gracias a Dios,
y el chiquitín que ahora cumple 17 años. Y mañana van a ser 10 años que no los veo. ¿De qué te acusaron? Violencia de género y también de abuso hacia uno de mis hijos, del más chico. Nos separamos en el 2015 y seguimos trabajando desde el 2015 al 2021, pacíficamente, sin ningún problema. En el 2021, cuando yo planteo la división de bienes, ahí se viene esta tormenta para apretarme. Esto vino sorpresivamente con un asesoramiento del estudio de abogados que ella tenía. El nene había dicho, o sea, vino con un discurso robotizado donde decía: mi papá me tocó en la ducha. Lo que pasa es que comete un error en su ingenuidad y dice, le hacen hacer unos dibujos y le termina confesando a la psicóloga: no me sale como practiqué esto con Daniel y con mamá ayer a la noche. En las primeras declaraciones nombran a un tal Daniel. Se está nombrando que Daniel y que la madre habían practicado unos dibujos la noche anterior o el día anterior a una entrevista. Le dicen quién es Daniel, pero dice mi psicólogo. No, el psicólogo de mamá. Soy yo. Ante la escalada de denuncias en su contra, Martín Soriano decidió grabar al abogado Daniel Mercado con una cámara oculta. Bueno, yo que me agarro a confesar igual que me llevaste a Loa y sale diciendo: yo me lo secuestré a Loa. A Loa, el mejor chiquito. Te voy a decir, vos fuiste el que tiraste el tiro a Cristina, yo la quise matar, yo fui el tiro. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque es muy bonito. Es buena. No le va a tener que decir nunca a la madre. Todas estas personas fueron declaradas inocentes. Las denuncias por presunto abuso sexual fueron desestimadas en juicios orales o bien archivadas antes, durante la instrucción, por falta de pruebas. He sido sobreseído, pero el daño causado por esta falsa denuncia es irreparable. Pero a pesar de ser inocentes, ninguno de estos padres pudo volver a ver a sus hijos. Luego que se esclareció todo esto, se ordenó la revinculación nuevamente y mi hijo volvió a desaparecer. Lo sacaron ilegalmente del país, se lo llevaron a Uruguay y no lo recuperé más. Nunca más los vi. Recibí sentencia a mi favor para revincularme con mis dos hijos y cuando ocurrió eso, la madre de mis hijos y mis hijos se fueron a Córdoba. La justicia te da la razón en los papeles, pero eso no se traduce en la realidad. Para llegar a juicio oral, tardé 10 años. En esos 10 años yo fui mirada en un juzgado de familia como una degenerada, como una criminal. El caballito de batalla del estudio de Carlos Daniel Mercado, de él puntualmente, lo dije en mi juicio oral, es inventar falsas denuncias para beneficiar a sus clientes, con la tenencia, con la división de bienes y en los divorcios. A mí me arrancaron 4 hijos y me arruinaron la vida. Muchas veces yo siento que sobrevivo. La muerte de mi hijo fue un antes y un después en mi vida. Nunca va a ser nada igual. Es durísimo escuchar estos testimonios porque han sufrido mucho. Que se te suicide un hijo no tiene reparo y además este estigma no te lo sacás nunca. Y lo peor de todo es que no pueden vincularse con los hijos. Sí, lo decía, ¿no? Uno de los entrevistados decía: la justicia te da la razón en los papeles, pero en la realidad no es tan así. Lo que dicen todos ellos
es que antes los abogados que tenía su expareja, había conflicto, había idas y vueltas, pero estaban en el foro de familia y se podía dialogar. Irrumpe este estudio jurídico y se corta todo a partir de un mismo instrumento que coachean a los niños para la cámara GESEL, que les hacen escribir cartas y demás. Hablamos con Mercado, sí. Él niega todo esto, él dice que él no inventa nada, que él no hace ninguna denuncia en la cámara falsa. Oculta.